Buenos días, hermanos. Hoy también empecemos el día con la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Después de 3 años y medio de ministerio, Jesús entró en Jerusalén para llevar la cruz en nuestro lugar, como el Cordero de la Pascua. En ese momento Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a la aldea de enfrente y trajeran el pollino que estaba atado. Así que cuando los discípulos trataron de desatar al pollino y llevarlo, el dueño del burro preguntó: ¿Qué vas a hacer con el pollino? Los discípulos respondieron: el Señor lo necesita. Y el dueño inmediatamente entregó el pollino al Señor. Por lo tanto, Jesús dijo, de acuerdo con las palabras proféticas registradas en Zacarías capítulo 9, entró en Jerusalén montado en un pollino. Este incidente muestra cuán manso y humilde es Jesús el Creador. Es un modelo de gobierno de Jesús como Salvador y Príncipe de paz, entrando en los corazones de los salvos. Un cristiano salvo es un pollino apartado para el Señor y usado por Él. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ordenó que el primogénito de todos los seres vivos fuera ofrecido a Dios. Pero el burro pertenece a la bestia inmunda. Él ordenó que un cordero fuera sacrificado en lugar de burro y ofrecido como sacrificio de rescate para salvarlo. O, de lo contrario, él debería ser decapitado. Si el pollino usado por Jesús fue el primer cachorro, debe haber sido el burro que fue redimido con el cordero. De la misma manera, éramos descendientes de Adán, pecadores natos y tan impuros como un burro a los ojos de Dios. Pero no solo los pecados son perdonados a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, como el pollino que entró en Jerusalén con Jesús, tenemos el honor y la oportunidad de servir al Señor, el Rey de Reyes, entrando en la naturaleza eterna con el Señor. También es sorprendente que Jesús entrará en Jerusalén en un pollino. Aún más sorprendente es que nosotros, que somos impuros, hemos sido salvados por la sangre del Señor y hemos sido honrados para servirle. El Señor los necesita. Fueron los discípulos de Jesús quienes fueron a la aldea de enfrente y trajeron el pollino. Pero fue Jesús quien llamó al pollino. Somos llamados por Dios para ser salvos en el cuerpo del Señor, donde obra el Espíritu Santo. Toda posición de devoción al Señor es llamada y edificada por el Señor, el Rey de Reyes. Un sentido seguro de llamada por el Señor nos ha llamado a superar muchos obstáculos y dificultades. Nos protege de diversas pruebas y tentaciones, incluso en situaciones en las que muchas cosas no se entienden y se puede quejar de ellas. No hace confiar en el Señor y obedecer silenciosamente la obra que Él nos ha confiado. Además,
si se les confía a través de la iglesia, serán leales incluso en las cosas pequeñas y hace que no renuncies a la tarea hasta el final. Y el hecho de que el humilde pollino fue honrado por el Señor nos recuerda que debemos ser verdaderamente humildes ante la gracia de Dios. El pollino no se usa porque sea hermoso, ni se usa porque se lo merece. En términos de belleza y calificaciones, un caballo blanco que llevaba al rey como una fina melena podría haber sido más precioso. Pero el pollino inmundo fue honrado por el Señor solo en la gracia y providencia de Dios. Primera Corintios capítulo 15 versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo era el hombre más precioso de Dios. Él es el hombre que llevó a cabo a la obra más grande de Dios como hombre. Él trabajó más que todos los apóstoles. El apóstol Pablo también confesó que todas las cosas eran por la gracia de Dios. Si hay alguna parte de nosotros que sea de alguna utilidad honorable para el Señor, no todas son debido a mis habilidades y calificación. Siempre debemos recordar que es solo la gracia del Señor. Cuando la gente extendía su ropa, las extendían en el camino y agitaban ramas de palma. Era gloria y adoración al Señor, nunca por el pollino. Si se realiza alguna obra a través de nosotros, es la obra del Señor con nosotros, y no tenemos nada de qué actarnos, nada de qué estar orgullosos. Toda gloria debe ser dada solo al Señor. El Señor dijo, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Un cristiano nacido de nuevo debe ser capaz de obedecer y darse a sí mismo inmediatamente cada vez que el Señor lo llama a usarlo. En unos momentos, cuando el Señor regrese al mundo como Rey de Reyes, espero que todos recibamos la alabanza y la gloria de Dios, diciendo, bien hecho siervo bueno y fiel. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos semana que viene. Adiós.